Traducción Biblia, primera parte. Resumen interpretativo de la Sagrada Biblia. Por Ronnie Marón Monroy. Exhortaciones iniciales. Es pertinente saber que, para conocer los misterios de la Sagrada Biblia, todos deben de elevar su espíritu hacia Dios, renunciando por completo a sus pensamientos terrenales, o de lo contrario entrarán en un conflicto de aceptación. Si se trata de la Biblia, lean pero sin tratar de entender al detalle todo lo que leen, porque el querer hacerlo es como echar agua a una planta esperando ver cómo es que al instante crece. Todos pretenden comprender lo espiritual con su pensamiento terrenal, y eso sencillamente es algo imposible, pues lo terrenal habita en la tierra y nadie tuvo acceso a la bóveda del cielo donde habita Dios. Además, el espíritu es eterno y lo comprende todo, pero lo terrenal está limitado por el tiempo hasta que desaparece sin llevar consigo nada bueno. Otros se inventan verdades para dárselas a conocer y que la acepten, pero el Espíritu indica que para hacerles entender los misterios espirituales necesito sacarlos de este mundo terrenal y llevarles al espiritual. Lamentablemente no todos quieren salir. La adoración verdadera de las personas a Dios se da cuando las personas llegan al conocimiento de la verdad, ya que en ese punto las personas saben con certeza qué es la vida y se orientan y mantienen firmes en ese camino del Señor. Esto debe llevarles a una profunda reflexión en cuanto a que las estructuras sociales en las cuales habita el hombre en la actualidad y que los agobia en extremo, el propio hombre terrenal se lo ha buscado y establecido. Pero esto no quiere decir que es lo que realmente quiso Dios para los hombres, y por lo tanto, que sea la misma estructura social que está establecida en el reino de los cielos. Si todos aquellos que se hacen denominar maestros de la ley de Dios y aquellos que se hacen denominar guías de los hombres en la actualidad enseñaran adecuadamente los preceptos divinos, todas las personas llegarían al conocimiento de la verdad y todos llegarían a ser maestros. Pero lamentablemente, como no lo enseñan adecuadamente, las personas no llegan al conocimiento de la verdad y con sus hechos creen que practican la adoración verdadera, pero están lejos de la verdad. Deberían tener bien claro que los hombres terrenales basan su filosofía de vida en base a lo que creen conocer, es decir, según lo que han visto o vivido. Por consiguiente, los hombres terrenales que pretenden interesarse en la palabra de Dios se han hecho una idea equivocada de la vida espiritual y ya no son capaces de aceptar la verdad porque todo les choca y afecta. Interróguense ahora todos ustedes, ¿por qué les afecta tanto la verdad de Dios? La respuesta es muy simple, porque la verdad de Dios saca a la luz todo lo sucio y oscuro de los hombres terrenales. Corroboren por ustedes mismos esto que les digo. Aquel que dice y hace mentira es el que sale huyendo, porque sabe bien que le descubrieron su mentira. Pero aquel que dice y hace según la verdad, ¿por qué tendría que huir? Es evidente que todo aquel que es terrenal cree en las filosofías de hombres, pero aquel que es espiritual cree únicamente en Dios y yo creo en Dios. Es algo muy cierto, además, que si el Padre Celestial, siendo espíritu, nos brinda sus leyes de vida, es para instruirnos, y eso quiere decir que Él pretende volver al hombre en un ser espiritual, enteramente preparado para la vida. De este modo, todo aquel que pretenda adorar a Dios podrá hacerlo en espíritu y en verdad. Solo se necesita obediencia. La fe es obediencia absoluta al Santo Padre. Es confiar ciegamente en alguien que jamás hemos contemplado con nuestros ojos terrenales y no obstante nos sometemos plenamente a su voluntad. Así también, analicen esto. Si yo quisiera conocer los secretos más íntimos de alguien, ¿qué debo de hacer? ¿Que vaya a preguntárselo directamente a ese alguien o que se lo pregunte a otra persona? Lo segundo es completamente válido si esa otra persona ya conoce los misterios del primero, y el primero da fe acerca de ello. De lo contrario, no tiene sentido hacer eso. En términos espirituales, por ejemplo, el hecho de que muchas personas existan no garantiza que todas ellas estén vivas, y esto es un misterio revelado a los hombres de Dios. Ñiquñaques son a los ojos del Señor aquellos que creen estar vivos y que permanecen al lado de Dios tan solo porque le mencionan con doblez.
pero no actúan conforme a su verdad. Otra cosa, en cambio, son aquellos que cumplen la voluntad del Creador, quien las establece, y de este modo permanecen a su lado y contemplan su gloria, porque para ver las maravillas que el Señor hace y puede hacer, hay que permanecer cerca de Él y no alejarse. Resulta importante mencionar, al mismo tiempo, que mientras más lejos se encuentren las personas de Dios, más lejos estarán de contemplar y de gozar de sus favores, así como también les será más difícil. Además, el hecho de que uno haya decidido arrepentirse y en consecuencia volver a Dios, eso no quiere decir que ya se encuentren cerca de Él, ya que ahora les tocará recorrer un largo camino, equivalente a la distancia de su alejamiento. Esta es la prueba más grande que todo aquel que se arrepiente debe de superar. Algo reconfortante es para todos aquellos que se arrepienten de verdad saber que el Padre Celestial es misericordioso y les extiende su mano para aliviar sus cargas en su andar y que puedan llegar más fácilmente hacia Él. Todo aquel que dirija fervorosamente su mirada hacia Dios podrá observarle y ganarse su bendición. Orienten sus vidas al mundo de la paz en su plenitud, apoyados en lo eterno, porque cuando uno goza de la eternidad aprende a ser paciente, pero cuando uno está limitado por el tiempo se desespera y se equivoca. Por esta causa Dios puso en nuestras mentes la idea irrefutable de la inmortalidad. De ese modo, todo cambiará para bien, ya que cada quien hace lo que en su existencia representa para sí mismo su propia vida pasajera. Pero ese es el axioma que ya todos deberían de tener bien claro en sus mentes, y a partir del cual verse motivados a buscar el camino de la verdad. Observen fijamente ustedes y noten que, cuando hay algún problema, lo correcto es darle solución mediante la verdad, y no ocultando el origen que lo motivó, y armando otro lío que agudiza el problema, y que sin embargo no pretende solucionarlo. Sean conscientes y reflexionen al saber que en esto observamos la misericordia del Creador, que en vez de que sea el hombre quien eleve su espíritu hacia Dios Padre para pedirle perdón por su pecado y alcanzar la paz ante Él, fue el Santo Padre quien envió a su Hijo primogénito para redimir al hombre terrenal del pecado y llevarle de regreso al mundo espiritual de Dios Padre y Creador de todo cuanto existe.